Hola amigos, bienvenidos a DC Comics. Aquí les traigo Wolverine, Weapons of Armageddon, número 4, con guión de Chip Zdarsky y arte de Luca Maresca. Aquí está la lista de reproducción. Espero que les guste. La historia comienza en el pasado. El general Ross le reclama a David Colton que hubo 17 latberianos muertos. Agradece que todos fueran soldados y que Steve Rogers estuviera allí para detenerlo antes de que matara a más personas. Como comentario, esto se vio en el número 5 de Captain America. Ross agrega que prefieren evitar un juicio y que espera que esto no se filtre. Por eso, está siendo dado de baja. Una vez que salga de allí, será un ciudadano común y espera no volver a ver su maldita cara, porque es una deshonra para el programa de supersoldados. El doctor le explica a Colton que el Arc Reactor que Tony Stark les dio para reemplazar su corazón dañado necesitará mantenimiento de rutina. Colton pregunta por el escudo. Ross, mientras se retira, le responde que es propiedad de los Estados Unidos y que no es digno de usarlo. Finalmente, le dice que disfrute su vida como ciudadano. Nos movemos al presente. Nuke, cargando su rifle, pregunta qué tienen. Ash responde que la primera oleada ha caído, pero que Pruitt ha autorizado el uso de Prime Warriors que aún no han sido puestos a prueba. Además, lanzaron a One, y aparentemente está haciendo bien su trabajo. Nuke comenta que está seguro de que el chico y el soldado serán sometidos, pero Logan es escurridizo, así que habrá que cazarlo. Ash contesta que no lo necesita en una misión de venganza. Fue creado para hacer un trabajo, y ese trabajo ahora es conseguir esa caja. Está harto de usar sociópatas salvajes para sus experimentos, y esa caja puede convertir a buenos soldados en puro poder estadounidense. Finalmente, le grita que, por una vez en su inútil vida, no lo arruine. Nuke responde que así será y le pide al equipo avanzar con él. Nos movemos al enfrentamiento entre Wolverine y su nuevo oponente. Logan piensa que este no es Nuke. Tiene ese olor a bebé asesino recién hecho, así que concluye que es un clon, pero es igual de estúpido, porque lo amenaza teniendo ambas manos ocupadas, por lo que será mejor remediar eso. El clon de Nuke, llamado One, le dice que su jefe indicó que esa caja vale más que ellos tres juntos. Logan lanza sus garras contra uno de sus brazos, pero nota que no le deja ni un rasguño, aunque logra que suelte la caja. También nota que las balas de Colton apenas le hacen mella, así que cree que será mejor atacar las piernas. Pero pronto se da cuenta de que es más rápido que el original. One suelta a Tyler, golpea a Logan y se dirige hacia Colton. Le dice a David que no sabe cuál es su historia, pero que lo matará rápidamente. Pero Colton se adelanta y lo golpea en la mandíbula. Le pregunta a Logan si se encuentra bien. Logan comenta que ha estado mejor. De repente, ve que Nuke llega al lugar junto a su equipo. Asume que no sabe nada sobre su clon, así que espera que él y Colton puedan servir de distracción, porque parece que Tyler ha ido tras Pruitt, y será mejor que llegue a él antes de que más de sus soldados lo hagan. En otro sector del lugar, Tyler hace su aparición, y derriba fácilmente con sus extensiones de adamantium a los soldados que protegían el lugar. Finalmente, abre una puerta, y alguien le pide que pase. Es recibido por Pruitt, quien le dice que no muerde, pero sospecha que él sí. Tyler, sosteniendo una mochila, le reclama por haberlo convertido en eso. Pruitt le dice que debería agradecerle que le haya colocado el adamantium, pero que su naturaleza fiera y sus habilidades mutantes, que lo abruman mientras intenta llevar una vida normal, son completamente suyas. Y supone que también es culpa de sus padres. Tyler le pide que le saque el adamantium del cuerpo. Amenaza con destruir la caja y le dice que quizás simplemente se apague cuando la corte, o quizás los vuele a los dos. Pruitt le contesta que, si le entrega la caja, le dará un dispositivo que puede suprimir su gen mutante, aplacar esa rabia y esa sed de sangre que siente. Puede hacerlo normal de nuevo. Volvemos con Nuke y su gente, listos para entrar en acción. El clon, mientras pelea con Colton, les pide que se tranquilicen, porque él se hará cargo. No quiere que le den accidentalmente a él. Pero, ante la sorpresa de David, Nuke le dispara en la cabeza repetidamente. Colton aprovecha la confusión y se lanza contra el equipo de Nuke. Mientras Nuke observa a su clon, que yace en el piso, Colton le apunta con su arma y lo llama tanto por su nombre real como por su nombre en clave. Nuke le apunta de vuelta, pero Colton no se detiene y le dice que fue extraído de la guerra, que experimentaron con él y que lo cambiaron. Le recuerda que es un supersoldado, Weapon 7, Arma 7. Agrega que ellos le hicieron eso y que se lo están haciendo a otros ahora.
como a ese chico. Añade que no lo conoce. Leyó su expediente, pero no lo conoce. Sin embargo, cree que, si es algo parecido a él, un supersoldado, un hombre que ha ido al infierno y ha vuelto. Entonces, querrá hacer que esos bastardos paguen. Colton baja el arma y le dice que va a ir tras Logan, quien también sabe por lo que ambos han pasado, y que salvará a Tyler. Mientras se retira, le dice a Frank que puede irse o puede unirse a él, pero no va a permitir que lo detenga. Nos movemos de vuelta con Tyler. Él está por aceptar la propuesta de Pruitt, pero se sorprende al ver llegar a Logan. De inmediato lo atrapa con su adamantium y le pregunta quién demonios es. Wolverine le responde que solo es un tipo que sabe por lo que está pasando y que no cree que deba andar hurgando en esa caja. Tyler le pregunta a Pruitt qué es eso. Él le responde que no lo saben, pero que tiene energía multiversal, así que lo más probable es que provenga de otro universo. Sus estudios han demostrado que está diseñada para hacer a una persona más poderosa que casi cualquier cosa en este planeta, y que podría salvar al mundo. Mientras Tyler suelta a Logan, este agrega que también podría destruirlo. Si Pruitt consigue duplicar lo que sea que haya ahí dentro, podrá fabricar un ejército de asesinos. Le dice a Tyler que esa cosa tiene que desaparecer, no regresar con ese tipo. Pruitt le ofrece a Tyler mantener su mutación bajo control. Le dice que le entregue la caja y su vida volverá a la normalidad. Wolverine le dice a Tyler que no hay nada malo en él, nada que necesite curación, y le pide que confíe en él. Colton, quien llega al lugar apuntando a Pruitt, le pregunta si lo quiere curar de la misma forma que curó a Terry. Quiere saber si eso bloqueó su habilidad para encontrar a otros mutantes y salvarlos de su maldad. Le revela a Tyler que es una trampa. Si permite que Pruitt bloquee sus poderes mutantes, puede decir adiós a su factor de curación, y ese compuesto de adamantium que corre a través de él lo matará al instante. Tyler le entrega la caja a Logan y le dice que no la quiere. Todo lo que quiere es hacer que esa basura pague. Mientras dice eso, se transforma nuevamente y atrapa a Pruitt. Logan, guardando la caja, le dice que no va a interponerse en su camino, pero que no vale la pena. No vale las pesadillas que tendrá, recordando ese momento una y otra vez. No vale la pena lo mucho más fácil que será asesinar a la siguiente persona. Tyler se detiene y comenta que solo quiere irse a casa. Pruitt le comenta que puede irse y hacerlo con más dinero del que jamás necesitará, si tan solo entrega la caja, pero no puede terminar la frase, porque recibe un disparo en la cabeza. El responsable es Nuke, quien ingresa en la habitación y dice que no más. Colton le pide que suelte el arma, pero Logan lo interrumpe para decir que hay problemas mayores. Su olfato le dice que algo se avecina. Piensa que es algo que huele a sudor de formaldehído y adrenalina, y que suena a pasos que resuenan como truenos. Y mientras todos los Prime Warriors entran en acción, aplastando a Nuke en el camino, Wolverine comprende que es el nuevo lote. Tyler envuelve con su adamantium a los Prime Warriors, pero exclama que no puede contenerlos a todos. Wolverine, con el escudo del Capitán América en la espalda, contesta que entonces tomarán algo de aire, y se lanza por la ventana de la oficina, seguido por Colton y Tyler. Colton pregunta cuál es el plan, y Wolverine le responde que el plan es el único que existe en este momento. Pelear. Mientras los Prime Warriors se lanzan sobre ellos desde la ventana, arriba, en la oficina, Nuke intenta ponerse de pie, pero es interrumpido por su clon, quien le pregunta si tiene algún consejo para él, antes de que tome su lugar. Como respuesta, Nuke le lanza su frasco de pastillas y le dice que tome una de las pastillas blancas. Luego hace explotar el lugar, detonando una granada de guerra. Mientras el edificio es destruido, abajo, la batalla continúa. Wolverine les dice a sus compañeros que no se rindan, porque están a punto de salir victoriosos. Pero Colton es derribado por uno de los Prime Warriors. Como comentario, no sé si sus brazos están hechos de adamantina, o si solo se los pintaron de ese color para confundirnos. ¿Ustedes qué creen? Logan, al darse cuenta de lo que sucede, le lanza el escudo a Colton, mientras atraviesa a otro de los Prime Warriors con sus garras. El escudo llega rodando, pero David lo deja pasar, mientras le dice a Logan que no puede sostenerlo, y le pide disculpas. Wolverine, incrédulo, ve cómo David Colton es atravesado por el arma de energía del Prime Warrior que lo derribó. Volvemos al pasado. David camina por las calles, de regreso a su casa. Al llegar, encuentra a Steve, sentado en la entrada, quien lo saluda y le dice que espera que no le moleste la visita de otro veterano de guerra. David le pregunta cómo supo que vivía allí. Steve le responde que preguntó por ahí. Quería ver cómo estaba después de lo que pasó en Latveria.
Sabe que esa misión estuvo llena de medias verdades y decisiones difíciles. No debieron enviarlo allí, después de lo que vivió en Irak. Tampoco debieron enviarlo a él, tan pronto después de haber salido del hielo. David se disculpa por las cosas que hizo. Steve le dice que sabe de lo que está hablando. Agrega que nadie entiende lo que los soldados atraviesan lejos de casa. Las líneas que desaparecen, la ira, el miedo. Y es incluso peor para los pocos que pasan por un programa para convertirse en supersoldados, propiedad del gobierno, arrojados a las peores situaciones una y otra vez. Como si convertirse en supersoldado les diera también superaguante y tolerancia ante los horrores que ven. Le cuenta que leyó su expediente, todas las misiones después de Irak, y sabe que ayudó a mucha gente en el proceso. David le responde que lo intentó. Nunca llegó a decirle esto, pero lo admiraba muchísimo. Leyó todo lo que pudo sobre él, imaginándose en esas situaciones y tomando las mismas decisiones. Pero no pudo estar a la altura del nombre. Steve le dice que nunca tuvo que hacerlo, y que lamenta que creyera que esa era una obligación. Él fue alguien distinto, y esa fue su propia versión del Capitán América. Nadie puede quitarle eso. Steve se retira, le pide que se cuide y disfrute de su paz, mientras David observa que le dejó su escudo del Capitán América junto a la silla. De vuelta en el presente, Wolverine le reclama a Colton por no tomar el escudo, pero David, en sus últimos momentos, solo le responde que lo ha arruinado todo. Le pregunta si puede creer que él fue el Capitán América y que pensó que podría cambiar el mundo. Wolverine saca la caja de la mochila y le dice que cree que puede salvarlo con lo que hay dentro de esa caja. Llorando, Colton le dice que no, que ninguno de ellos debería tener ese poder. Es demasiado, y no se lo merecen. Finalmente, bajo la atenta mirada de Tyler, Logan abre la caja. Se queda sorprendido con lo que encuentra dentro. Y luego, todo se vuelve oscuridad. Nos movemos a un tiempo después. Tyler está con Logan, a campo abierto. Al parecer, Logan lo está ayudando a desarrollar sus habilidades, como antes hizo con Leonard, el Wendigo. Mientras caminan de vuelta, Logan le comenta que conoce una escuela que podría ayudarlo, incluso más de lo que él puede. Me pregunto si se refiere a la escuela de Emma Frost, en X-Men United. Mejor lo hubiera invitado a unirse a los Uncanny X-Men. Tyler le agradece, pero le dice que lo que realmente necesitaba era hablar con él. Quiere saber si esa sed de sangre puede controlarse. Necesita a su familia, a su mamá y a su papá. Cree que ellos pueden ayudarle con el resto. Logan le responde que, si tiene una buena familia, eso vale muchísimo más de lo que él puede ofrecerle. Finalmente, mientras llega a una cabaña en construcción, con un hombre trabajando en ella, le pide que consiga algo para que ellos puedan comer para esta noche. Tyler le responde que lo hará. Si aprecias lo que hacemos en Ryuse Comics, regálame un me gusta, suscríbete y activa la campanita. Gracias. Saludos a Aldo Doroteo 381. Logan se acerca y le dice a Colton que está avanzando con rapidez. Colton responde que necesita un sitio para guardar el escudo del Capitán América, que está colgado en la rama de un árbol. Agrega que el hecho de que no se atreva a usarlo no significa que pueda dejarlo en cualquier sitio. Logan le dice que es un buen hombre, y que el solo hecho de que crea que no merece sostener ese escudo significa que probablemente sí lo merece. Colton le agradece el comentario, pero le dice que todavía no. Quizás algún día, pero todavía no. Luego le pregunta si se irá al día siguiente. Logan le responde que sí, lo necesitan en otro sitio, cosas de los X-Men. David comenta que él buscó poder después del 11 de septiembre, cuando se sentía tan impotente. Lo buscó, lo consiguió, y lo usó mal. Pero al ver que Logan, Tyler y los X-Men simplemente despertaron un día con poderes que nunca pidieron, piensa que quizás ese sea el secreto. No desear tener poderes te convierte en la persona indicada para tenerlos. Logan se disculpa por lo que hizo, pero le explica que no podía dejarlo morir así. Colton le dice que lo sabe, y que cree que todo va a estar bien. Logan le pregunta qué hará ahora, y si se quedará sentado en esa cabaña, mirando un disco de metal todo el tiempo. Colton le responde que no, y que cree que es hora de volver a ayudar a la gente, pero por ahora irá a buscar más madera, mientras se eleva, revelando que volar es, al menos, uno de los poderes que ha obtenido. Ambos se despiden, dejando a Logan solo en la cabaña, a medio construir. Nos movemos a un bar en alguna carretera de lo que parece ser México. El dueño conversa en español con uno de los clientes. Comenta que todos los días ese tipo que está sentado al otro lado de la barra pide 2 cervezas. No tiene teléfono, no habla, ni hace nada.
El otro le dice que quizá debería tomarse en serio que usen su bar para no hacer nada. El dueño se ríe y le pregunta al otro tipo si vio el partido de la noche anterior, pero él solo responde que no habla español. El dueño comenta que dice lo mismo todos los días, pero que su dinero es bienvenido y además da buenas propinas. De repente, la puerta del bar se abre. Un hombre entra preguntando cómo habrá hecho ese dinero. El hombre, que se revela como el profesor Ash, repite que no habla español, pero se interrumpe al ver quién está en la puerta. El recién llegado lo saluda y le dice que le quitará el financiamiento. De repente, se escucha un disparo que sale del bar, que tiene como nombre La Cantina, y en el que se vende cerveza, tacos y más cerveza. Parece que ese es todo el español que entiende Zdarsky. El hombre, Nuke, sale del local, se dirige de vuelta a su auto y se sube a él, mientras se dice a sí mismo que su misión de venganza está cumplida. Finalmente, mientras arranca el vehículo, se pregunta a dónde querrá ir ahora para tener un nuevo comienzo, y se aleja a toda velocidad del bar, con el nombre más original del mundo. Hola de nuevo, amigos. Aquí les comparto mi opinión del número. A ver, aunque el título diga Wolverine, siento que esta miniserie terminó siendo mucho más la continuación de la historia de David Colton, ya que la primera parte se contó en la serie de Captain America. Y no lo digo como algo malo, porque Colton acaba siendo el corazón emocional del número. Logan está ahí, claro, pero funciona más como apoyo, como el hermano mayor que entiende el dolor de otros y trata de evitar que repitan sus peores errores. Lo que más me gusta es que el tema de las decisiones está en todos lados. Logan no eligió ser parte de Weapon X, pero sí decidió hacer algo bueno con lo que le hicieron. Colton eligió convertirse en supersoldado y ahora tiene que cargar con lo que eso provocó. Y Tyler está justo en ese momento peligroso, donde podría cruzar una línea de la que quizá no volvería. Por eso su momento con Logan funciona tan bien. Tyler tiene razones de sobra para querer vengarse de Pruitt, pero Logan sabe que matarlo no le va a devolver la paz. Solo le va a hacer más fácil matar de nuevo. Pruitt, en lo poco que duró, cumplió con su papel. No iba a curar a Tyler, solo utilizó su miedo y su necesidad de ser normal. Y Nuke, junto con su nuevo clon, completa el rompecabezas dándole al número la parte salvaje y brutal que le correspondería a Logan, aunque siendo que el cierre con él en México queda más como puerta abierta que como conclusión real. De hecho, ese es mi mayor problema. Como preparación para Armageddon, hay algunas buenas ideas, pero también se siente más como una vitrina de lo que viene que como un final completamente cerrado. Incluso la caja, con todo su misterio, tiene algo medio absurdo. Tanta gente muriendo por ella, y al final se usa para darle poderes a Colton. Ahora me pregunto qué otros poderes tendrá. Sería estúpido que solo pudiera volar. Ojalá que en algún momento pueda levantar el escudo de nuevo. Y ahora, a esperar el Armagedón. Y así llegamos al final de este video. ¿Qué te pareció este número? Dímelo en los comentarios y mandaré saludos en el siguiente video de Ariose Comics. Nos vemos allí.